relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenido y bienvenida a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. El día de hoy nos corresponde nuestra sección Chile Bizarro, donde hablaremos acerca del Cristo de Mayo al Cristo de la Matriz. Aunque existe la creencia de que el Cristo de Mayo fue un encargo de la Quintrala, esto es falso. Lo cierto es que la figura fue mandada a tallar en 1613 por el agustino Pedro de Figueroa, a quien, tras llegar de Lima, le llamó la atención que en Santiago sobraran las iglesias pero faltaran las imágenes religiosas. Así que ordenó la fabricación de un Cristo que no se pareciera en nada a otras figuras del crucificado. La principal característica era su rostro de agonía, que lo hizo único entre sus iguales. Lo normal es que este tipo de esculturas religiosas manifiesten una expresión de paz o incluso de gratificación, con la mirada apuntando hacia abajo. Por el contrario, esta mira hacia arriba con atención e incluso en que Jesucristo apunta hacia el infinito y exclama su dramático Elohim, Elohim, lama sabactani, lo que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por supuesto, la leyenda popular subraya que adoptó este gesto durante el gran terremoto de 1647. Aunque su nombre original es el Cristo o Señor de la Agonía, la tradición y la fe popular lo conocen como el Señor de Mayo o el Señor de los Terremotos. Un dato poco conocido de la escultura es que los rayos de la luz que hay en su cabeza originalmente eran de oro, pero estos se retiraron en la década de los 70 por temor a que fueran robados durante el gobierno de la Unidad Popular. La tradicional iglesia santellina temía que la figura sufriera el mismo destino que otras similares durante la Revolución Cubana o incluso antes, en el levantamiento ruso de 1917. El terror al fantasma marxista y bolchevique fue aún mayor que el respeto a este objeto de poder de la ciudad de Santiago. Los rayos de oro fueron reemplazados por copias de plástico y están desde entonces en la bóveda de un banco. La leyenda que asocia a la Quintrala fue recogida por el historiador Miguel Luis Amunátegui en su obra El terremoto del 13 de mayo de 1647, publicada en 1882. El texto constituye una de las fuentes más clásicas sobre el gran terremoto del siglo XVII, pero tiene hartas inexactitudes. Debe subrayarse que Amunátegui, uno de los 3 historiadores más grandes del siglo XIX, tenía un marcado sesgo liberal y antihispano, y su objetivo era estigmatizar a la sociedad colonial como atrasada y supersticiosa. Lo mismo ocurre con Vicuña Maquena, quien asegura que casi no queda duda de que Catalina de los Ríos albergó en su casa el crucifijo. Sucede que, efectivamente, mientras reconstruía la iglesia, la Quintrala guardó por un tiempo la imagen en su casa. Según Vicuña Maquena, también es falso lo de la corona en el cuello, apuntando que ésta resbaló de la frente a los hombros cuando fue alzado por primera vez en 1613, 34 años antes del gran sismo que echó abajo el templo de los agustinos, y ya entonces fue imposible devolverlo a su posición por la intrincada forma de la nuca del nazareno agónico. La tradición oral sostiene que el Señor de la Agonía volvió airados los ojos sobre la Quintrala debido a los azotes y castigos que proporcionaba a sus esclavos. Otra versión, consignada también por Vicuña Maquena, asegura que la razón fue por el pronunciado escote que lucía la pelirroja. Como sea, se dice que la Quintrala exclamó, comillas, «Acuérdate que yo te conocí naranjo», y mandó a quitarlo de su presencia. La otra lectura es la que hace Magdalena Petit,
quien afirmó que la Catrala no soportaba que los hombres le pusieran mala cara en su casa. Aunque esta versión surge de una novela publicada por Petit en 1932, que posteriormente se ha convertido en canon, tanto para la leyenda alrededor de Catalina de los Ríos como la del propio Señor de Mayo. A la hermosa y trágica Doña Catrala, escribe Sertorio Candela en un artículo publicado en 1960 en la desaparecida revista En Viaje. Después de un aquelarre con la bruja Juana de Talagante, se le antojó que el Cristo de Fray Pedro la miraba en forma terrorífica. Parecía que esos ojos estuvieran empapados en un eterno barniz de odio o de ira extraterrena y, entonces, la quitrana, en el paroxismo de su disgusto, ordenó con voces destempladas que el crucificado saliera de su casa sin demora. Desde 1647, cada 13 de mayo, se reúne un grupo de fieles y traslada el Cristo de Mayo en una procesión hacia la Plaza de Armas. El divulgador de folclore urbano Cris Salazar sostiene que esta tradición la ostenta la que probablemente sea la más antigua de las cofradías existentes en Chile, la misma encargada de sacar en andas al Señor de la Agonía, aunque existe cierta informalidad alrededor de las mismas y de sus membresías, si se la compara con el rigor casi estatuario de otras sociedades religiosas existentes en Chile. Comillas. Aunque su antigüedad en el continente es superada por los casos del siglo XVI, como las fiestas de Popayán en Colombia o el Santo Encierro de Santo Domingo en Guatemala, el origen de la procesión de Mayo en Santiago tiene una interesante analogía con las fiestas del Señor de los Milagros del Perú. El culto alrededor de una imagen de Cristo en un muro que quedó en pie dentro de un destruido altar, tras un terremoto que echó al suelo todo el resto de la ciudad. Mayo de 1647 en el caso chileno y noviembre de 1655 en el peruano. Curiosamente, un día 13 en ambos casos, número fatídico para los supersticiosos. Cierre comillas. Existe el mito de que, cuando no se realiza la procesión, ocurren tragedias en la ciudad. Algunos han apuntado que ocurrió en los años 1959, 1984 y 2009, provocando sendos terremotos al año siguiente. Sin embargo, esto no es verídico. Descontando 2020 y 2021 por culpa de la pandemia del COVID-19, los únicos años en que no se sacó el Cristo a peregrinar por el centro de Santiago fueron 1664 y 1960. En el primer caso, vino posteriormente una seguidilla de temblores, indicio manifiesto del castigo de su divina majestad, a juicio de los regidores. El alcalde y un regidor visitaron al obispo para suplicarle que sacaran al Señor de Mayo y la romería se realizó en octubre de ese año. En el segundo, el de 1960, la historia es aún más perturbadora. 9 días después, número en que la cábala representa a Jesucristo, la tierra se abrió en Valdivia, en lo que es el mayor terremoto de la era moderna. Pero el Señor de Mayo no es la única imagen misteriosa del Hijo de Dios en territorio chileno. En la iglesia de la Matriz, en Valparaíso, existe la figura del Cristo del mismo nombre. Se trata de una escultura tallada en madera, un crucifijo de unos 2 metros, con una historia muy interesante. Fue ordenado en el siglo XVI por un japonés moribundo por mandato del rey de España. El artesano murió al terminar la obra, que fue enviada en un barco a la ciudad puerto. El buque fue asaltado y hundido por piratas en el sur de Chile, pero el Cristo llegó flotando solo a Valparaíso en medio de una feroz tormenta. Cuando la figura fue rescatada por los lugareños, el temporal se detuvo. El Cristo de la Matriz fue levantado como patrón de Valparaíso. Con el tiempo y por su fama de milagroso, el arzobispado de Santiago pidió que lo trasladaran a la capital de Chile. 12 veces lo intentaron y las 12 fracasaron. Cada vez que
que trataban de llevarlo fuera de los límites de Valparaíso, estallaba una tormenta, se arruinaba el carro en el que lo llevaban o inexplicablemente se hacía tan pesado que los animales de carga no podían acarrearlo. Hay más detalles interesantes sobre esta figura. Su rostro, por ejemplo, mira hacia abajo, pero cuando se talló observaba hacia lo alto, como si contemplara la redención. Exactamente como un espejo con el Señor de la agonía. Se dice que, 7 días antes del fin del mundo, la cabeza del Cristo de la Matriz volverá a mirar a los cielos. Luego, antes del final definitivo, se desprenderá del cuerpo. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.